Bueno, agradezco la gentileza realmente para nosotros desde un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, como es Ariqueló. Es un placer que José Luis Esper, economista, ex candidato a presidente en las últimas elecciones de octubre del 2019, nos esté atendiendo en esta mañana para charlar un poquitito de esta actualidad que estamos viviendo en nuestro país. José Luis, gracias por atendernos y buenos días. Hola Rodolfo, ¿qué tal? Buen día, un placer. Bueno, realmente yo lo he seguido, al igual que muchos periodistas, uno sigue desde el interior para ir viendo las distintas posturas y analizando qué es lo que nos pasa, cómo estamos, qué vemos, pero en principio ante esta situación que estamos viviendo hoy en día mundial, que es esta pandemia, y en la que indudablemente, yo por ahí lo he escuchado a usted, esta cuarentena tan extensa seguramente tendrá sus pros y sus contras de acuerdo a lo que se ha venido manifestando, tratando de ver el AMBA, Cava y los distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, que como vemos cada vez somos menos porque nosotros estamos libres de COVID, pero va a tener problemáticas, las está teniendo y las va a tener post pandemia, ¿no? Mire, yo creo que el verdadero problema que existe en Argentina, o la verdadera grieta, está entre la gente normal, como usted, como casi todos los que nos deben estar escuchando, nosotros, yo, y la política profesional. La verdadera grieta está ahí, no está entre cambiemos y kirchneristas, o entre macristas y kirchneristas. La verdadera grieta es entre nosotros, gente de trabajo, normal. Si ha ingresado en la política como nosotros lo hemos hecho recién hace un año y medio, después de haber pasado toda la vida trabajando en el sector privado, abriendo las persianas del comercio de uno. Digo esto porque, como introducción, la cuarentena de Fernández está terminando en un estrepitoso fracaso ya, porque estamos terminando con la economía destruida por lo larga que ha sido la cuarentena. Obviamente, si usted mantiene a toda la gente encerrada en su casa sin trabajar, primero tendrá algún problema económico, después tendrá un problema financiero y a la larga se va a fundir, como está pasando. Y estamos en el peor de los mundos, porque además de haber destruido la economía por la cuarentena tan larga y prolongada, encima están explotando los casos. Ayer tuvimos un nuevo récord. Ya nos Sí. estamos estacionando en los 10.000 casos diarios, en los 200 muertos diarios. Esto es similar a lo que estaba pasando en los países de los cuales el gobierno de Fernández se burlaba al principio de la cuarentena que nosotros lanzamos el 19 de marzo. Como no podía ocurrir de otra manera, todo lo que hace esta política profesional fracasa. Fracasan sus planes económicos, sus planes de reforma laboral, y también fracasan sus decisiones en materia sanitaria / económica. Entonces, es cierto que hay una pandemia, pero cuando Argentina recibió el embate del coronavirus, allá por enero, febrero del 2020, el mundo ya lo estaba sufriendo desde varios meses de 2019, el mundo estaba sufriendo el COVID, el coronavirus, y se sabía qué es lo que estaban haciendo los países exitosos en la lucha contra el coronavirus. Se sabía que las cuarentenas hay que minimizarlas, porque a la larga la gente se funde, y había que aprovechar las cuarentenas lo más cortas posibles, insisto, para testear de manera masiva, al revés de lo que hizo Argentina, que no testea a nadie, para saber bien dónde están los focos, poner un ejército de seguidores de los contactos de aquellos infectados, para poder aislarlos y cuarentenar solo a los que están infectados y a los contactos, y sacarle un músculo bien fuerte, bien grande al sistema de salud. Hoy nos estamos enterando, 5 meses después de comenzar la cuarentena, que en cualquier momento colapsa el sistema sanitario. Sí, sí. Así que lamentablemente tengo que decirle que a la luz de los hechos, como no podía ocurrir de otra manera con esta política profesional que está destruyendo el país, también ha fracasado en su lucha contra el coronavirus. Sin duda que yo veía, y usted decía, en cualquier momento colapsa el sistema de salud. Acabo, recién veía en una ciudad, tal vez un poco más grande que la nuestra, muy bastante industrial como es Bragado, hablaba el intendente recién, está a punto de colapsar. Estamos hablando de una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires. Me imagino la problemática que se debe generar en el AMBA ante esta situación. Y por otro lado, si bien nosotros estamos en una zona en el interior donde tenemos una actividad agropecuaria, ganadera, que es esencial, donde prácticamente en este pueblo estamos
con toda la actividad laboral activa, se está trabajando, pero la problemática grave está en Buenos Aires, en el conurbano, donde hay muchas actividades que no están y lo que usted acaba de decir, empresas, comercios que están cerrando, empresas que se están fundiendo, gente que está quedando sin trabajo. Sí, por eso digo, lamentablemente, ¿no? Para nuestro querido país, la desconexión que hay entre la problemática del país, cómo se enfrentan los problemas en el país, y la clase política que nos gobierna es total. O sea, en algún lugar lo que le digo, Rodolfo, es terrible lo que nos pasa como sociedad. Donde están las ideas correctas, todavía no está la cantidad suficiente de votos como para que esas ideas lleguen al poder y cambien el país, como las nuestras el año pasado. Y donde están los votos, no están las ideas. Por eso yo le digo, mire, espero que la gente empiece a despertarse cuanto antes, que se despierte, porque de la política profesional, cuando hablo de política profesional hablo de los políticos que viven de hacer política, ¿no? Que están Sí, hace décadas haciendo política, y ¿no? de los partidos tradicionales. Claro, yo creo que la solución para los problemas argentinos, y la gente tiene que ir madurándolo, porque el año que viene tenemos elecciones y la Argentina va a una crisis muy, muy importante. La gente tiene que despertarse, abrir los ojos por la crisis a la cual la Argentina está yendo, y dado que el año que viene hay elecciones, se tiene que despertar y pensar por afuera de la falsa grieta, o por afuera de la grieta que plantean Cambiemos el kirchnerismo hoy. Argentina, así, a ojos cerrados, decidió sacarse encima al kirchnerismo en 2015 a manos de Cambiemos. A ojos cerrados se sacó al macrismo o a Cambiemos de encima a las manos del kirchnerismo, y como no podía ser de otra manera, el kirchnerismo está fracasando y va a fracasar. Porque, insisto, esto ya está comprobado, que la política profesional no sirve para solucionar los problemas de la gente. Argentina tiene que hacer una cosa completamente diferente a la que está haciendo, completamente diferente. Argentina está destruyendo hace décadas a su actividad agropecuaria, a los pueblos alrededor del agro también, porque si usted destruye el agro, destruye a los pueblos alrededor del agro. Está destruyendo toda la actividad exportadora, a la minería, a la energía eólica, a las economías regionales. Tiene una legislación laboral absolutamente esquizofrénica, que destruye a las empresas que contratan trabajadores. Tiene una presión impositiva impagable por parte de la gente de trabajo. Argentina tiene que cambiar todo lo que está haciendo. Afortunadamente, a ver, esta es la noticia preocupante, que Argentina tiene todo para cambiar, todo para cambiar. Pero la buena noticia es que todo esto que Argentina tiene que hacer es lo que hacen los países a los cuales le va bien. O sea, si Argentina cambia y hace las cosas que hacen los países a los cuales le va bien, donde le dan todo el gas y el impulso posible a las actividades en las cuales tiene ventaja comparativa, como el agro, el petróleo, la minería, si tiene un Estado chiquitito para recaudar pocos impuestos, para que la gente disfrute del fruto de su esfuerzo y no sea un esclavo impositivo como acá, y si uno tiene sindicalistas que realmente piensen en la clase trabajadora, en lugar de tener mafias sindicales como acá, mira, en la Argentina le iría bárbaro. Ahora, tiene que hacer una cosa completamente diferente a la que está haciendo. Pero repito, eso nuevo que tenemos que hacer, eso diferente que tenemos que hacer, afortunadamente es lo que hacen todos los países a los cuales a la gente que vive adentro de esos países le va bien. Después le pregunto sobre un temita que me interesa, que es este boom que tenemos ahora de la reforma judicial, pero ya que estamos en este tema, pregunto, ustedes seguramente el año que viene, usted me decía, hay elecciones, van a trabajar para seguir en campaña, son gente nueva que hace poquito ha ingresado en la política. ¿Cuál es el motivo por el que a la gente, al votante, nos cuesta tanto salir de esos partidos tradicionales o de esos políticos que ya llevan años dentro de la política y no escuchamos a lo mejor la opción de aquel que nos viene a proponer algo nuevo? Es una cuestión de desconfianza, de que uno cree que no hay estructura, de que le parece que es una oportunidad ir a buscar esa elección. Y se ha convertido en una costumbre votar por el menos malo. Claro. El menos malo sale de adentro de la clase política tradicional. La gente el hombre es un animal de costumbre.
y en materia política no es la excepción, y la gente se acostumbró a votar dentro de lo tradicional, que es lo mismo que decir votar dentro de la grieta. Es una cosa de costumbre. La gente, por eso digo, es importante que empiece a abrir un poco la visión, su cabeza, dado que Argentina otra vez, de la mano de la política tradicional, está yendo a una crisis, como la que estamos viviendo además. Por ahora es una crisis productiva, de cierre de comercios, aerolíneas que se van del país, empresas de turismo que cierran, inmobiliarias que cierran, comercios que cierran. El año que viene vamos a tener una crisis, otra crisis, a lo mejor la actividad dejó de caer el año que viene, la actividad económica, pero vamos a tener un golpe inflacionario no menor como consecuencia de todo lo que ha emitido el Estado este año para financiar su déficit. Es importante que la gente se despierte, que empiece a abrir la cabeza a otra cosa. Sería un grave error que la gente se prestara al probable nuevo discurso que Cambiemos va a instalar, que es República o Venezuela otra vez, claro, aún en una elección legislativa. Que la gente sepa que en una elección legislativa no se juega el destino del país. Una elección legislativa está para dar un mensaje o a la oposición o al gobierno de turno. Yo diría, como es una elección legislativa de diputados, en algunas provincias se eligen senadores, pensando en una discusión que probablemente Cambiemos plantee nuevamente de República o Venezuela, para la República, para la defensa de la República, es mucho mejor que entre José Luis Espert a la Cámara de Diputados de la Nación que el 10º o 12º diputado de Cambiemos, que probablemente sea un ignoto sin ninguna conexión con la realidad. Claro. José Luis, hoy sobre las 2 de la tarde va a tener tratamiento en el Senado esta reforma judicial. ¿Cuál es el punto importante o cuál es el punto que el gobierno le interesa llevar adelante de esta reforma judicial, donde aparentemente ahora la vicepresidenta está manifestando de que no es la reforma que por ahí ella hubiese querido o quería? A ver, la reforma original que presentó el kirchnerismo es una reforma para lograr la impunidad del kirchnerismo y en el futuro eventualmente perseguir opositores, esto no hay duda. Sí. ¿Este es un toque chavista? Sí, claro que lo es. El kirchnerismo siempre va a tener choques chavistas. Lo que yo dudo es que el kirchnerismo sea chavismo abierto venezolano, ¿no? Pero que tiene toques chavistas, sin duda. Así que la reforma persigue esto, y por lo tanto es una reforma que hay que rechazarla, es una reforma además extemporánea. Se necesita una reforma judicial, sí, pero hoy hay que estar concentrado en evitar el coronavirus siga detonando la economía y la salud de los argentinos. Es ahí donde hay que concentrarse. Pareciera, de acuerdo a lo que se manifiesta, que en el Senado es como que habrían logrado un quórum, una mayoría como para que salga, pero las dudas están en diputados después. Sí, ahí yo la verdad que no sabría decirle, hacer pronósticos. Claro. Sí. Político, pero sí, en Senado parece ser que el gobierno la tiene un poco menos difícil que en diputados. Dos cositas finales. ¿Qué le parece a usted lo que fue el 17A, que se vio en algunas ciudades del interior? Por ejemplo, aquí en Sariqueló una manifestación convocada por la Asociación Rural, que convocó a algunos vecinos y productores y gente de distintos espacios políticos también, y después lo que se vio en Buenos Aires y ese abrazo ayer al Senado. Bueno, yo participé de la marcha del 17, era una fecha patria donde festejábamos un nuevo aniversario del fallecimiento del general José de San Martín, uno de los grandes próceres que hemos tenido. Conseguí manifestarse, creo que la manifestación fue un rechazo a la reforma judicial, también el hartazgo de la gente estar encerrada, un hartazgo de sentirse que o te funden por estar encerrados o te matan si salís a trabajar, porque la inseguridad que hay en muchas ciudades del país es espeluznante realmente. Entonces la gente está harta de eso, de sentirse encerrada, o encerrada en su casa literalmente porque no puede trabajar, o encerrada porque no se anima a salir a trabajar aunque pueda, porque la violencia y la inseguridad le generan miedo. Entonces la gente se está hartando de todo esto. José Luis, lo último. Hubo hartazgo en esa marcha, no solo contra la inseguridad, sino hartazgo de
también contra la clase política y Claro. profesional de Argentina. Como decía Rogelio, el ex ministro del Interior del gobierno de Macri, hay clima de que se vayan todos. Hay en Chile saber un poco ese clima. La gente vuelve a hartarse de una clase política profesional impresentable. Pero seamos justos, la gente tiene que empezar a mirar otra cosa por afuera de la política profesional y mirar a espacios como el nuestro, que está compuesto por gente normal, gente que hace poquito se dedica a la política, pero que tiene las cosas muy claras de lo que hay que hacer en Argentina. ¿Cómo le pegaron las declaraciones de Eduardo Valde? Muy mal, muy mal. Dualde es un impresentable de la política profesional que ha destruido la Argentina, le robó los depósitos a la gente. La verdad que hablar con la impunidad con la que habla, la verdad que no puedo más que rechazar todas sus palabras. Más allá de sentir rechazo en particular por haber dicho que Argentina puede dar un golpe de Estado. Si lo piensa, que no lo diga, por lo menos por todo el mal que le ha hecho al país Dualde. Bueno, le decimos a la audiencia, hablábamos con José Luis Esper, economista, como decíamos, ex candidato a presidente en octubre del 2019, y de acuerdo a lo que nos decía previo a comenzar la nota, seguramente después que pase la pandemia, recorriendo la provincia para trabajar en pos al 2021, ¿no? Exactamente. En el 2021 José Luis Esper va a ser candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. Así que vamos a trabajar fuerte para que la gente conozca nuestra propuesta, entienda. Una vez que la entienda, seguramente nos va a votar, porque es una propuesta de todo sentido común para que algún día a la gente de a pie, al comerciante, al industrial, al ciudadano común le vaya bien. La política profesional se le ha hecho demasiado bien a la gente de trabajo. Tenemos que terminar con esta injusticia. José Luis, muchísimas gracias por atendernos. Es un gusto para nosotros poder hablar con usted en esta mañana salliquelense para nosotros y poder tener este contacto. Quedamos Un placer, un gran saludo a todos los habitantes de Seriqueló y un gran abrazo para todos. Muy buen día. Muchísimas gracias y que tenga buen día.